Bienvenido a Reflexiones, un programa, un programa para pensar. El día de hoy vamos a hablar de cuando lo que creo no me prepara para lo que viene. Tenemos una cita en la Escritura que se encuentra en Juan capítulo 1, verso 10, que dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una escritura que conocemos bastante bien. Y la conocemos bastante bien porque, es una escritura que nos habla acerca de nuestra salvación. Pero aquí nos dice, en primer lugar, que Dios es el creador porque el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Y dice, a lo suyo vino, a lo suyo. ¿A qué vino el Señor? A traer salvación y vida eterna, a manifestar al Padre. A eso vino el Hijo, a dar a conocer al Padre. Pero los suyos no le recibieron. Algo pasó cuando el Señor vino y se hizo carne, que los judíos estudiosos y cuidadosos de la ley y de los profetas no pudieron reconocerlo. ¿Qué fue? Sus ideas o sus interpretaciones acerca de cómo es que el Mesías, el Cristo, habría de venir, no correspondían, no empataban, no hacían sentido con Jesús. Es decir, sus ideas de interpretación fueron las que hicieron que se perdieran, que no le recibieran, que no le creyeran. Pero ¿qué es lo que creían? Vamos a ver, y me gustaría que pudiéramos observar un par de profecías que por la manera en que las interpretaron, les hicieron tropezar. Mira, la primera de ellas se encuentra en Miqueas capítulo 5, verso 2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y esto que termina diciendo desde los días de la eternidad nos habla de que no está hablando de un hombre, de una persona normal, sino está hablando de ese Mesías, de ese Cristo Rey que vendría a reinar sobre Israel y sobre el mundo entero. Y nos dice de dónde vendría. Dice: Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. ¿De dónde? De Belén Efrata. Esta es una profecía que habla acerca del lugar de donde el Mesías, descendiente de David y destinado a ser Señor en Israel, vendría. ¿De dónde? Belén. Pero los intérpretes de la ley habían no solamente interpretado que vendría de Belén, sino que enseñaban que simplemente aparecería, aun cuando creían que descendería de David. Pero eso no importa. Ellos no creían en la encarnación del Mesías. Así que ellos enseñaban que solo un buen día aparecería. Sin descendencia, sin genealogía, sin nada. O sea, simplemente aparecería. ¿Qué sucedió cuando le tuvieron enfrente? Juan 7:25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? 27. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. ¿Qué impidió que creyeran que Jesús era el Mesías? Sus ideas sobre lo que la Escritura decía. Ellos no podían creer en Jesús como el Mesías porque, según ellos, sabían de dónde era, quién era su madre y sus hermanos. Y que cuando el Mesías apareciera nadie sabría de dónde había salido. Evidentemente estaban equivocados porque no sabían realmente de cómo es que Él había venido a este mundo. Pero sus ideas se estorbaron, sus ideas cegaron sus ojos para que no reconocieran en Jesús al Cristo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo más y lo vemos a través del cántico de Zacarías. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, donde dice, Lucas 1:69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo,
como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Qué creían? Bueno, ellos creían que cuando el Mesías llegara, los libraría de la opresión de Roma, pues los libraría de todos sus enemigos. Sería salvación de sus enemigos y en ese momento estaban siendo oprimidos por Roma. Por lo tanto, ellos creían que si realmente Jesús era el Mesías, bueno, Él vendría para librarlos de la opresión de Roma. Ellos no esperaban a alguien que viniera a salvar sus almas del infierno, no. Ellos esperaban a alguien que viniera a destruir a los enemigos de Israel y hacer de ellos cabeza de naciones. De manera que cuando vieron a Jesús, no vieron en él a un comandante de los ejércitos celestiales. Y como no se ajustó a lo que ellos creían, le despreciaron y no le recibieron como el Cristo. Por eso la Escritura dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron como el Cristo. Israel se perdió porque sus ideas, sus interpretaciones, sus deseos, escúchame bien, sus deseos les impidieron ver en Jesús al Mesías. Estaba ahí delante de ellos, pero no le podían ver, porque esas ideas, esas interpretaciones, esos deseos que en ellos había, no les permitían mirar en Jesús al Mesías. Pero ahora me gustaría que reflexionáramos en si eso que les pasó a los judíos no podría suceder de nuevo, pero en la iglesia. ¿Qué piensas? ¿Podría pasarnos como iglesia? Porque de la misma manera que esos judíos, maestros de la ley, doctos en las escrituras, nosotros tenemos escrituras, tenemos Biblias. Vamos cada 8 días, cuando menos, a nuestras iglesias a estudiar de las escrituras. Interpretamos las escrituras, guardamos la sana doctrina. Pero ¿nos podría suceder lo mismo que les sucedió a esos judíos, que gracias a esas ideas preconcebidas, esos anhelos, esos deseos, esos fallos de interpretación, esas ideas podrían estar estorbándonos para no prepararnos para lo que viene? ¿Qué piensas? Mira, porque yo te quiero hablar en este momento de cosas que como iglesia estamos esperando. Y que como iglesia, no importando la denominación a la cual pertenezcamos, todos estamos esperando porque evidentemente la Escritura habla de ello. En primer lugar, todos estamos esperando que Cristo regrese de la misma manera que se fue y que los ángeles, no hombres, los ángeles anunciaron que lo haría. Hechos capítulo 1, verso 9. Hechos 1, 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús resucitado, este mismo Jesús que se ha ido en gloria, regresará, ¿verdad? Que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Así que lo primero que como iglesia, porque está escrito en la palabra, estamos esperando es el regreso de Cristo. Y este regreso no fue anunciado por hombres, sino fue anunciado por estos varones con vestiduras blancas, ángeles que aparecieron junto a los discípulos mientras ellos estaban absortos mirando hacia el cielo porque no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. ¿Ok? En primer lugar. En segundo lugar, estamos esperando que antes de que Cristo regrese nos lleve con él a través del arrebatamiento de la iglesia, donde los muertos en Cristo resucitarán y los que estén vivos seremos transformados. ¿Dónde dice eso? Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Es decir, nosotros esperamos que antes de que se produzca el regreso de Cristo, como lo anunciaron estos ángeles, seamos arrebatados, como lo dice la Escritura, juntamente con aquellos que murieron en Cristo y serán resucitados para encontrarnos con nuestro Señor en el aire y estar siempre con Él. Esto es lo que dice la Biblia. Es lo segundo que esperamos. En tercer lugar, o lo tercero que podemos esperar, es que recibamos nuestras coronas o galardones, reconocimientos que nos adornarán en las bodas del Cordero. Donde dice, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, cristianos, creyentes, hijos de Dios, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, para recibir esos reconocimientos, ¿verdad? Esos galardones, esas coronas. Tres acontecimientos que todo el que es cristiano, sin importar a qué denominación, escúchame bien, o corriente de pensamiento pertenezca, está esperando que suceda. Aquí el problema no es lo que esperamos, sino que la pregunta que nos hacemos es ¿cuándo? Y es allí, para contestar ese cuándo, donde nuestras ideas, donde nuestras interpretaciones e incluso nuestros deseos entran en juego. Y podrían hacer que nos equivoquemos y que no nos preparemos para encontrarnos con nuestro Señor. ¿Qué quiero decir? Mira, todos creemos en que la iglesia será arrebatada y que eso sucederá antes de que Cristo regrese. ¿Estamos? Estamos. O sea, todos lo creemos, todos. Digo, unos pueden creer que es antes de la gran tribulación, otros pueden creer que es a la mitad de la tribulación, otros pueden creer que es antes de que las copas de la ira sean derramadas y otros pueden creer que incluso sea unos instantes antes de que Cristo regrese. Pero todos creemos que es antes del regreso de Cristo. O sea, todos lo creemos. Ahí la pregunta es ¿cuándo nos arrebatarán? Yo te acabo de hablar de cuando menos 4 posturas que conozco. Ajá. Y es ahí donde todos podemos interpretar conforme a nuestras ideas y deseos. De manera que decimos que lo hará antes de que la tribulación comience, porque leemos, y ahora vamos a la Biblia, porque leemos que la iglesia será salva de la ira de Dios. Fíjate, 1 de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el texto que normalmente utilizamos para decir, no somos puestos para ira, así que no pasaremos por la ira de Dios que se derramará en medio de este mundo. Cuando el Señor Jesucristo vino a traer salvación a nuestras vidas, no solamente vino a traer salvación a nuestras vidas para no ir a parar al infierno, sino salvación para no ser expuestos a la ira de Dios, que el infierno es una manifestación de esa ira de Dios. ¿Ok? Entonces, este es el texto que normalmente utilizamos, pero resulta que el principio de la tribulación no es una manifestación de la ira de Dios cayendo en este mundo. Para eso es el derramamiento de las copas, según Apocalipsis. Y es la última fase del castigo de Dios a este mundo. Pero lo que sí nos dice la Escritura, porque sí nos dice que nos fuimos puestos para ira, pero lo que también nos dice es 2 de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es el tema, ¿verdad? Y nuestra reunión con el arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué tiene que pasar antes de que seamos arrebatados? Según leemos en la Escritura. Bueno, en primer lugar, la apostasía, tema en el que ya reflexionamos y donde definitivamente tiene que estar la iglesia. O sea, no puede haber apostasía si no hay iglesia. Así que, para que haya apostasía, tiene que haber iglesia en medio de este mundo, en medio de esta tierra. Y en segundo lugar, el anticristo se tiene que manifestar y la iglesia lo tiene que reconocer. Y no solamente eso, no solamente tenemos que reconocer quién es el anticristo, sino sufrir persecución por su mano. Pero ¿sabes algo? Ese tema no nos gusta. Escucha, preferimos creer, escúchame bien, preferimos creer que en el momento en el que sepamos quién es el anticristo, en ese instante seamos arrebatados y de esa manera no pasemos por la terrible persecución de que se habla. ¿No es cierto? Y gracias a esos deseos, porque esto ya sale de lo que es escritura, gracias a esos deseos es que en primer lugar no interpretamos de manera correcta las escrituras y en segundo lugar no nos preparamos para lo que ha de venir. Y es que el tercer acontecimiento que esperamos es que antes de las bodas del Cordero, la iglesia será ataviada a través de sus buenas obras que serán reconocidas y recompensadas en el tribunal de Cristo, como ya vimos. De manera que lo que deberíamos estar haciendo es trabajando en la obra del Señor para que seamos recompensados, para que seamos galardonados, llenados de las coronas que manifestarán nuestras buenas acciones. Aquí la pregunta es, ¿cuántos lo estamos haciendo? Porque mira, si podemos tener nuestras diferencias, si podemos aferrarnos a nuestras ideas, y podemos decir, pero no importa lo que diga la Biblia, pastor, incluso. Yo creo firmemente que nos vamos antes y que Dios no va a permitir, porque Diosito es chulo y lindo y no va a permitir que pasemos por ningún problema o tribulación. Tienes problemas. Pero bueno, hay quien puede pensar de esa manera. O hay quien diga, ay, pastor, no, pero yo sí creo que, bueno, a pesar de la persecución y a pesar de todo eso, Dios nos va a llevar antes. O hay quien diga, no, nos va a llevar a la mitad, o no, nos va a llevar antes de que las copas de la ira sean derramadas y traer todos los argumentos escriturales que tú quieras. Y habrá quien incluso diga, no, va a ser unos instantes antes de que Cristo venga. Aunque galardones y bodas del Cordero se hagan en milésimas de segundo de este mundo. No, porque esa es la justificación. Sí, o sea, yo puedo respetar todo eso. Pero la pregunta es, no importando mucho, ¿no? Cuando seamos arrebatados con relación a la venida del Señor, que sabemos que será antes de que Él venga. El tercer acontecimiento del que hablamos y estamos esperando es esos reconocimientos, esas recompensas de nuestras buenas obras en el tribunal de Cristo. Y nos estamos preparando para nuestro encuentro con el Señor. Nos estamos preparando para esa tribulación que viene, para esa apostasía de la cual ya estamos siendo testigos. Nos estamos preparando para esa persecución que se desatará sobre este mundo, pero sobre todo nos estamos preparando para encontrarnos con nuestro Señor. ¿Cuántos lo estamos haciendo? ¿Cuántos hemos dejado todo aquello que nos distraiga y estamos trabajando en el reino? Sí. ¿Cuántos estamos dejando eso que nos distrae hoy en día? Las redes sociales, Facebook. Incluso podemos hablar de esos streamings, ¿no? De Netflix y de
Disney Plus y de Star Plus y de todos esos plus de los cuales nos hemos llenado en nuestros teléfonos y que nos están quitando, robando precioso tiempo para prepararnos. No digo que sea pecado que veas Netflix, no digo que sea pecado que veas Star Plus. No lo estoy diciendo así, pero sí sería pecado si en lugar de estudiar, en lugar de escudriñar, en lugar de tener relación con el Señor, estés haciendo todas estas cosas. ¿Cuántos estamos creciendo en santidad? Pregúntate. Creciendo en santidad en medio de un mundo, en medio de una sociedad que cada día se corrompe más. Hoy en día más personas a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ok, en medio de estas circunstancias, ¿cuántos estamos creciendo en santidad? ¿Cuántos estamos creciendo en comunión con Dios a través de la oración y la palabra? Pregúntatelo. ¿Estamos creciendo en comunión con Dios a través de la oración y la palabra? Es decir, Dios es algo más que un pensamiento en la mañana que decimos, Señor, gracias porque me dejaste ver la luz de un nuevo día, cuando menos. ¿Realmente estamos apartando tiempo de nuestras vidas para la palabra y para la oración? ¿O las distracciones de este mundo no nos lo están permitiendo? ¿Cuántos nos estamos haciendo oportunidades para compartir de Jesucristo, para compartir el Evangelio? Y escucha bien cómo lo dije, ¿cuántos nos estamos haciendo oportunidades? No es que, es que surge la oportunidad y tienes que compartir, no, te estás haciendo esa oportunidad para poder compartir de Jesucristo, para poder compartir del Evangelio. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás compartiendo? ¿Estás predicando? ¿Estás hablando de Él a tiempo y fuera de Él? O sea, fuera de tiempo. Estás aprovechando cada oportunidad y te estás haciendo oportunidades para poder hablar, aunque sea un tema de controversia, aunque sea un tema en el que se enojan cuando lo hablas, aunque sea un tema en el que dicen, ya vas a empezar. ¿Ok? ¿Lo estás haciendo? Porque yo quiero que te preguntes, y con esto voy a terminar, porque es una reflexión lo que tenemos el día de hoy. ¿Qué estás haciendo? Por favor, pregúntate, ¿qué estás haciendo? ¿Lo que creo te está preparando para lo que viene? ¿O lo que creo no me prepara para lo que viene? ¿Qué estás haciendo? Ahí en tu lugar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre. Te queremos dar gracias, Dios, por este pequeño tiempo, este pequeño espacio que nos hacemos para reflexionar un poco. El día de hoy hemos reflexionado acerca de cómo es que mis creencias, eso que ya no cuestiono porque doy por sentado que así ha de ser, no están colaborando, no están contribuyendo a que yo me prepare para mi encuentro contigo. No me estoy preparando para lo que viene, no me estoy preparando para mirar cómo habrá apostasía, enorme apostasía en estos tiempos finales en nuestras iglesias. No me estoy preparando, Señor, para mirar una persecución encarnizada sobre nosotros con un odio y una rabia tal, Señor, que solamente el infierno puede provocar. Y no me estoy preparando, Señor, para encontrarme contigo en los cielos, para que mis obras sean juzgadas por ti. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener las ideas correctas, Señor. Y no solamente a tenerlas correctas, sino a hacer lo correcto con ellas. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que tú nos has hecho pensar, meditar un poquito el día de hoy, y te pedimos que tú sigas obrando y hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.
Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos despedimos, no sin antes recordarte en verdad que nos oímos todos los días a través de un devocional diario. Que los días domingo tenemos nuestra reflexión y mañana lunes recibirás tu estudio bíblico. En verdad te deseamos que el Señor te siga bendiciendo.